Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos haya permitido alabarle y a través de estas hermosas alabanzas, ¿verdad?, darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Es hermoso saber que Él nos amó, que si no hubiera sido por Él, quién sabe dónde estuviéramos. Y qué sería de nosotros si a Él no le tuviéramos. Entonces, estaríamos, yo creo que angustiados, desesperados, ¿verdad? En agonía, sin saber a dónde ir. Pero le agradecemos a Dios que nos haya mirado y que en su infinito amor estemos aquí. Amén. Bueno, yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, y vamos a darle lectura del versículo 6 al versículo 9. Y antes de darle lectura, le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa. Muchas gracias por el privilegio que nos permites de poder adorarte. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos das, aun por lo bueno y por lo malo. Te agradecemos por ello. Porque si no fuera por ti, Señor, no hubiéramos tenido victoria en todo momento. Muchas gracias. Pero en esta tarde, Señor, te pido por favor que uses mi vida y que hables a nuestra vida a través de tu hermosa palabra, a cada uno de mis hermanos. Dame la autoridad para hablar tu palabra. Quita todo aquello que no proviene de ti. Te lo pido por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, quien merece toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos. Va a pedir que, bueno, así como está, vamos a leer. Le voy a dar lectura y usted siga con su vista. Dice la palabra de Dios así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, hermanos, pareciera que es casi el mismo mensaje que nos predicaba el pastor el domingo, pero bueno, el Señor si quiere volver a remarcar es porque tiene un propósito, ¿verdad? Y yo le ponía este mensaje: no hay otro evangelio, no hay otro. Y cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de esa buena noticia, de esas buenas nuevas de salvación. Entonces estamos hablando de que a través de la palabra que nosotros hemos conocido, es una palabra de verdad, es la palabra de verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, y que Él es el camino también. Y que no hay otro camino, no hay otra verdad, sino su palabra. Y que en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, en estos últimos tiempos, la iglesia tiene que tener una firmeza. La iglesia de Dios tiene que tener y saber en dónde está parado y hacia dónde va y quién es su Dios. Que por ninguna corriente de doctrina nosotros nos hagamos mover. Pablo tenía la misma preocupación en ese tiempo. En el tiempo de después de Jesucristo, que ellos son los encargados de ir y llevar la palabra del Señor, Pablo había llevado el mensaje a Galacia, a los Gálatas, y muchos de ellos se habían convertido a Jesucristo. Pablo, como misionero, sabemos que iba de un lado a otro llevando la palabra de Dios. Y nos habla que después de que él se había alejado un poco, había tenido que ir a otros lugares, la iglesia de los Gálatas se había de alguna manera desviado.
Y no solamente ellos, sino que habían dos principales apóstoles, ¿verdad?, que eran cimientos y los encargados de llevar la palabra también, que era Pablo y que era Bernabé también. Y cuando él se entera de la situación que está viviendo la iglesia de Galacia, hay una preocupación y también un enojo y una manera de reprender a esta iglesia y a los que la estaban encaminando. De alguna manera él le dice, tan pronto como me he alejado, dice, del que os llamó, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No que hubiera otro, Pablo les dice, no es que haya otro, no que haya muchos, es uno solo, una sola palabra que Jesucristo nos dejó y nos enseñó que a través de esa fe nosotros debemos de caminar. Y que hoy en día, hermanos, debemos de tener cuidado con las doctrinas que se están predicando en estos últimos tiempos y que en el tiempo de Pablo también se estaban predicando. Y más que nada, no de que estuvieran como hoy que están tan diversas doctrinas, sino que Pablo tenía la preocupación de que el evangelio y la palabra de verdad fuera contaminada y que los llevara por diferentes caminos y que fuera de alguna manera llena de un poquito de levadura que iba a echar a perder toda la masa. El problema que estaba teniendo esta iglesia es que los cristianos que se estaban convirtiendo a Jesucristo, y bueno, sabemos que Pablo y Pedro, judíos, sabemos que los primeros cristianos eran judíos y que reconocieron que Jesucristo es su Mesías y que de ahí nació la iglesia en la que nosotros caminamos hoy, el Evangelio de Cristo, y que muchos judíos entendieron lo que era la verdadera ley, lo que era las verdaderas promesas y lo que era la profecía que habían escuchado en el Antiguo Testamento. Y ellos se dan cuenta que tienen que caminar por la verdad. Más sin en cambio, estamos viendo que Pedro, bueno, de alguna manera empieza como que a tener esas dudas de que si tenían que abandonar el judaísmo, que si tenían que abandonar lo que ellos habían aprendido. Entonces él empieza a enseñar a los cristianos, no solamente, o sea, que era bueno aceptar a Cristo, pero que también, aparte de aceptar a Cristo, ellos tenían que circuncidarse y que aprender, y que tenían que aprender a vivir conforme a la ley. Pero Pablo le reprende a Pablo y a Bernabé y les dice, bueno, ¿cómo tú siendo judío no puedes vivir como judío, no puedes llevar la ley como un verdadero judío? ¿Cómo pretendes que ellos, que son creyentes en Jesucristo, que se están convirtiendo a Jesucristo, aprendan a vivir con todas las cosas de la ley? Y Pablo de alguna manera le entra un celo, de decir, ¿cómo es posible que ahora quieras tener en poco la gracia de Cristo? Porque entonces, ¿de qué sirve que Cristo haya muerto? Si vamos a regresar otra vez a los mismos rudimentos de la ley, hacer sacrificios, hacer holocaustos, hacer ritos. O sea, yo no entiendo por qué ahora vamos a despreciar la gracia. Dice, entonces ahora, habiendo empezado por la carne, empezamos por el Espíritu, ahora vamos a terminar en la carne. Vamos a volver a los rudimentos pasados. Y eso era un peligro para la iglesia, porque empezaban a meterse cosas que iban a contaminar a la iglesia. Y nosotros vamos viendo que a través del tiempo de la iglesia se van metiendo situaciones al grado que, bueno, ya la doctrina que Jesucristo había dejado empieza a tener diversas herejías dentro de la iglesia. Y bueno, empiezan a haber divisiones, empiezan a haber sectas y empiezan a haber muchas cosas. Y muchos cristianos no supieron a dónde ir. Y muchos de ellos decidieron claudicar. Lo que está pasando en nuestros tiempos. Mucha gente hoy está oyendo tantas cosas que ya no sabe a dónde ir, que ya no sabe qué creer.
Y lo más triste, que hoy en día muchos cristianos están enseñando a judaizar. ¿Y qué es judaizar? Cuando nosotros encontramos la palabra judaizar, estamos hablando de estos convertidos a Cristo, empiecen a practicar los ritos y ceremonias de la ley y empiezan a vivir conforme a la ley. Tienen a Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora no es el todo Jesucristo, sino que ahora ellos necesitan hacer algo para poder ser salvos. Y en muchas iglesias evangélicas se está predicando que ahora necesitas circuncidarte, que ahora necesitas vivir en las fiestas judías, que ahora vas a empezar a hacer los ritos de la ley. Yo le decía al pastor que ahora en esto, porque él me decía que quería hablar de estos temas, y algo que el Señor le ponía a él, estando él aparte, yo aparte, era aprender las fiestas judías. Pero yo le decía, no interprete o no vayamos a malinterpretar, porque una cosa es aprender cómo eran las fiestas y qué significado tiene para nosotros, porque cada fiesta tiene un significado en Jesucristo. A que nosotros les digamos, ahora es la fiesta de tabernáculos y todos vamos a hacer fiesta de tabernáculos y vamos a hacer nuestras casitas con palmas, o haciendo las cosas en las que viven los judíos hoy en día. Y que una cosa es conocer la verdad y saber para que nada, dice el Señor, aún ustedes mismos, y aún si un ángel viniera y les enseñara otras cosas diferentes a lo que está escrito aquí, sea anatema. ¿Y qué es anatema? Pues anatema es de alguna manera, es maldito. Anatema significa maldito. Que sea maldita aquella persona que te quiere llevar por caminos equivocados. Que sea maldito o que sea apartado. Es una persona apartada. Esto significa anatema también, apartado, separado. Esto nos hace ver que a través de no ir conforme a la voluntad de Dios, nos separa de Dios. Nos separa de su gracia. Nos separa de su amor. El Señor quiere, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos que tener cuidados en estos últimos tiempos de las doctrinas. En muchas iglesias, bueno, se les está enseñando a circuncidarse, a festejar las fiestas, a no comer carne de puerco, que es conforme a la ley. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios cuando nosotros o cuando las iglesias empiezan a vivir conforme a la ley. Dice el Señor, bueno, ¿quieres vivir conforme a la ley? Era lo que Pablo les decía. ¿Quieres vivir bajo la ley? Bueno, entonces vamos a ver que tienes que cumplirlas todas las leyes. Porque si infringes una ley, ¿verdad? No puedes ser justificado. Entonces, vamos a ver qué nos dice ahí en el capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando las personas desechan la gracia de Dios y quieren empezar a vivir como judíos, porque ahora dicen que si no eres judío, no puedes ser salvo, y que ahora necesitas ser circuncidado, y que Jesús no es el nombre de nuestro Salvador, y ellos le ponen un nombre que según ellos en su traducción, bueno, es algo feo lo que quiere decir Jesucristo, Jesús. Entonces ellos lo mencionan como nombre hebreo, ¿verdad? Para decir que no es el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios nos habla, bueno, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nosotros debemos creer en Él. Y dice la palabra de Dios que todos los que quieren vivir bajo la ley serán juzgados. Si desechas la gracia,
Si desechas el don de Dios, el regalo de Dios que nos dio, o sea, también estamos haciendo como que tenemos en poco lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y el Señor nos dice, afírmate a la gracia, afírmate al regalo que yo te di, que fue mi Hijo amado Jesucristo, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo, no es por obras. No es por obras de cumplir la ley. Dice el Señor, si tú crees en Jesucristo, ciertamente el creer en Jesucristo nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero el vivir en las obras, en la ley, era difícil. Por eso Jesús dijo, Dios dijo, ya me cansé de animales engordados, ¿verdad? De sacrificios inútiles, que solamente los hacen de labios para afuera, pero su corazón estaba muy lejos, porque estaban ofreciendo a lo mejor el animal que les iba a dar el perdón y a limpiarlos, pero ya estaban pensando en lo que iban a hacer mañana y qué iban a ofrecer mañana. Pero Jesucristo fue ese Cordero que quita el pecado del mundo una vez y para siempre, que no hay otro en el que nosotros podamos ser salvos. Ya no es a través de un animal, ya no es a través de esos sacrificios o esas ofrendas que teníamos que poner de paz, ¿verdad? O que se tenían que hacer de paz o de perdón de pecados. Ya no. Ahora solamente el creer en Jesucristo, arrepentirnos y decirle, reconocemos que somos pecadores, Señor, y te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra de Dios nos dice que, bueno, cuando la gente quiere vivir por la ley, vive por obras. Y cuando quiere vivir bajo la ley, está bajo maldición. Vamos a ver qué nos dice capítulo 3, ahí vamos a analizar el capítulo de Gálatas en general. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. El libro de Gálatas es algo que nosotros tenemos que tener muy estudiado, porque esto nos habla acerca del mirar, el vivir bajo los judaizantes o los que quieren vivir bajo esa ley. Y todo lo que está aquí escrito en Gálatas, nosotros a través de su palabra podemos mantenernos en pie, porque la palabra de Dios dice que es como una espada muy cortante que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, pero también es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir y para hacernos sabios para toda buena obra. Entonces es necesario que nosotros seamos diestros en la palabra, porque si viene alguien y te dice, vamos a hacer esto, y si tú no sabes lo que realmente está en la palabra, somos presa fáciles de movernos. Y no solamente estoy hablando de los judíos, sino del catolicismo, de los testigos de Jehová y de todas las sectas que se han levantado hoy en día. El único camino es Jesucristo. No hay religión, es un camino y ese es Jesucristo. Él es el único en el cual nosotros podemos ser salvos y que vamos a ser salvos de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Y dice la palabra de Dios ahí en capítulo 3, versículo 10 al 11, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, todo aquel que se desprende de la gracia y quiere vivir en el judaísmo, si no cumple toda la ley, está bajo maldición. Dice el Señor, es maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ellos tendrían que cumplir toda la ley, y a veces pensamos que la ley nada más son los 10 mandamientos, pero el Señor les dio muchos estatutos, los cuales ellos tenían que cumplir. Y dice la palabra de Dios que también los que quieren vivir bajo la ley no son justificados. No son justificados delante de Dios. Dice en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿A través de la fe en quién? En Jesucristo, en el Hijo de Dios. Todos los que creemos en Jesús somos descendientes, se puede decir de alguna manera, de Abraham,
que él creyó a Dios, que le había prometido una tierra. Él salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, pero él no miró esa tierra que perece, sino él miró una tierra que es para siempre. Vemos la vida de Abraham en el libro de Hebreos capítulo 11, los hombres de la fe, un hombre que se mantuvo mirando al invisible, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que sin conocer todavía a Jesucristo, se mantuvo en fe, creyendo que le esperaba una herencia, que le esperaba una nueva vida en Dios, y que él sabía que aún no conocía ni la ley ni a Jesucristo, pero él se mantuvo en fe. Entonces dice la palabra de Dios que los que viven en la ley no son justificados, porque es necesario que para ser justificados tengamos que creer en Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que nuestras almas no tenían ninguna reconciliación con Dios por haber pecado, porque todos destituidos estábamos de la gloria de Dios por haber pecado. Pero el creer en Jesucristo nos justifica y nos hace dignos delante del Padre. El que esa sangre de Cristo nos limpie, nos hace justos ante el Padre. Pero los que creen en la ley, o sea, tienen que ofrecer los sacrificios, ofrecer ese animal que los limpia, que derrame su sangre para que sean perdonados y sean justificados delante de Dios. Pero como no hacen ese tipo de sacrificios, no pueden ser justificados, ¿verdad? Ahora el sacrificio que fue hecho una vez y para siempre fue Jesucristo. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra justificación. Entonces dice la palabra de Dios que también los que no viven bajo la ley no tienen fe. También voy a leerles otro versículo, otro capítulo ahí de Romanos, antes de seguir a lo demás. Estábamos hablando de ser justificados. En el capítulo 3, del 21 al 25 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Entonces, quiere decir que a través de Jesucristo somos justificados. Y esto era lo que a Pablo le estaba preocupando. ¿Cómo es posible que desprecies la gracia? ¿Cómo es posible que desprecies o tengas en poco la sangre de Jesucristo? ¿Cómo es posible que quieran vivir ahora de otra manera? No hay otro sacrificio más que Jesucristo. Era lo que le preocupaba. Y lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es que nosotros tenemos que ser gente que sepa cuál es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, porque fue escrita por hombres ciertamente. Porque se van a encontrar con gente burladora que diga, pero fue escrita por hombres. Sí, por hombres. No podía ser escrita por otra persona, o por quién querían que fuera escrita, por un animal. Entonces dirían, sí, es milagro, pero fue escrita por hombres para poder hablarle a los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, que nos redarguye de pecado, que nos contrista de pecado, ¿verdad? Que nos lleva a toda verdad. Entonces necesitamos ser gente que conozca en lo que hemos creído. Y los Gálatas se habían olvidado de los fundamentos de lo que habían creído.
Entonces, hoy en día mucha gente está cayendo en eso. Tristemente, mucha gente que conoció la verdad ahora está practicando judaísmo, está practicando, aún se visten como judíos, aún como decía el pastor, se cambian el nombre, ¿verdad? Y que ahora el apellido, ya, ¿qué apellido tienes? Y dependiendo de ese busca, eres judío. No es el judío que te salva, es Jesucristo el que nos salva. Y dice, bueno, que no tienen fe los que están en la ley y son esclavos de, de todas estas cosas de rituales, ¿verdad? Y esclavos porque no conocen la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y entenderás por dónde caminar. Y dice la palabra de Dios que los que creen en la gracia, los que creemos en Jesucristo, somos justificados y somos hijos de Dios. Todos los que creemos, dice el Señor, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, somos coherederos juntamente con Jesucristo. Ahora somos esos herederos con nuestro amado Jesús. Dice la palabra de Dios que somos coherederos de esas promesas y de estar en ciudad celestial, en la ciudad celestial, juntamente con el Padre y con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos hijos. ¿La ley es mala? No es mala la ley. La ley fue hecha para los transgresores. Cuando nosotros vemos en el diluvio, no se conocía la ley. No se conocía la ley. Vivía la gente por lo que creía que era correcto. Pero Dios vio que en el corazón del hombre era un continuo hacer el mal. Y que ya estaba tan en su corazón haciendo lo malo, pero no entendía que era bueno, o hacía las cosas, pero no sabía separar esto es malo y esto es bueno. Dios tiene que poner la ley para decirle al hombre que solamente había un Dios al cual debía amar, porque la gente se hizo idólatra, ¿verdad? Como hoy en día, la gente conoce la ley. Aún los 10 mandamientos, todo el mundo los conoce. Y sabe que deben amar a Dios por sobre todas las cosas. Y habla de no mentir, habla de no robar, habla de no codiciar, de no adulterar, de no fornicar. Y Dios tuvo que poner esa ley para enseñarle a ponerle un freno al hombre y entendiera que matar era malo y que tenía que abstenerse de matar, pero que el hombre por sí mismo no puede hacerlo, porque aunque quiere hacerlo, no tiene las fuerzas necesarias. Porque cuántas veces nosotros, andando sin Cristo, quisimos apartarnos de las cosas que sabíamos que eran contrarias a la voluntad de Dios y no podíamos. Mas cuando regresamos y entendimos que el único que puede ayudarnos es Jesucristo y que el Espíritu Santo es el que nos fortalece y nos ayuda para seguir adelante. Entonces el Señor nos habla de que nosotros tenemos que seguir la voluntad de Cristo. Cristo es el que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos dice hoy en esta tarde, no desechemos la gracia. No desechemos al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces el Señor nos dice, no deseches a Jesucristo. Porque si quieres vivir de otra manera, bajo otros rudimentos, entonces por demás murió Cristo.
Dice el Señor en el versículo 4, en el capítulo 4, del 3 al 7, dice la palabra de Dios. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de ser hijos, somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el 4:21 al 31, dice la palabra de Dios. Quisiera estar con vosotros. En el 21, decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley. Aquí Pablo les decía, a ver, esto se tiene que acabar de una vez. ¿Quiénes quieren estar bajo la ley y quiénes quieren vivir bajo la gracia? Y Pablo les empieza a decir de los dos pactos de las dos mujeres de Abraham. Y les empieza a hablar de la esclava y de la libre. Y les empieza a decir que de la esclava nació, según la carne, Ismael, ¿verdad? Y vemos nosotros que fue por un deseo, no por la promesa, sino porque Sara, no creyendo, porque ya era grande, dijo, bueno, a lo mejor Dios quiere que le ayude tantito, y le da su esclava egipcia, Agar, para que estuviera con su esposo y tuviera un hijo. Pero ese hijo no era el hijo de la promesa, porque habíamos visto que el Señor le da una promesa. De aquí a un año, cuando él está con Abraham y va a ir a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios le da una promesa a Abraham y le dice, de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Pero ella dice, a mi edad, ¿verdad? Pero vemos que ese hijo nace y este hijo es el hijo de la promesa. Entonces dice la palabra de Dios que estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual son los hijos de la esclavitud. Esta es de Agar. Los que quieren estar bajo la ley van a estar bajo la carne, van a ser esclavos de alguna manera para vivir en lo que creen que es correcto, ¿verdad? Pero los que viven según la promesa, ¿verdad? Son en libertad, dice la palabra de Dios, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta es la esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Como Isaac, somos hijos de la promesa. Todo aquel que cree en Jesucristo, ¿verdad?, tiene vida eterna. Aunque esté muerto, dice su palabra, vivirá. Y el Señor nos exhorta a estar firmes en la libertad con que Él nos ha llamado. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5, del 1 al 10, solamente algunos versículos voy a estar leyendo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Imagínense el haber caído de la gracia por estar viviendo bajo la ley, bajo los judaizantes, ¿verdad? Y que desprecies la gracia, bueno, la ley o la gracia. Dice el Señor en el versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí el Señor nos habla muy claro, que el que os perturba
¿verdad? Dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Quiere decir, hermanos, que tenemos que estar listos, porque el diablo se disfraza como un ángel de luz, que se disfraza, ¿verdad?, para engañar. Y él sabe que si en estos tiempos engaña a su iglesia para apartarse de la verdad, pues serán presa fácil en el tiempo de la tribulación. Porque si no tuvieron la fuerza para sostenerse ahorita por la fe, en aquel tiempo que sí verdaderamente tengan que hacer la obra de dar su vida, no podrán sostenerse. Dice, cualquier perturbación, cualquier cosa que te quiera apartar de Dios, no viene de Él, sino viene del maligno. Viene del enemigo que quiere apartarte. Cualquier cosa que te haga desistir del camino de Dios, cualquier cosa que te esté diciendo, ¿para qué seguir ahí? ¿Por qué haces caso a esto? ¿Para qué le haces caso a aquel? ¿Por qué esto? Aquel que te está constantemente diciendo que las cosas que te dice tu pastor, que no hagas porque así no está bien, no es una persuasión que venga de Dios, sino del enemigo para apartarte de la verdad y para apartarte del camino, para apartarte del servicio a Dios, para apartarte de las cosas que Dios quiere que tú hagas. Debemos de estar en este tiempo, hermanos, bien diestros y ágiles con la palabra de Dios, para que podamos entender esas persuasiones y podamos reprenderlas en el nombre de Jesús. Porque algo pequeño que quede en tu corazón, algo pequeño que tú empieces a vivir contrario a la palabra de Dios, te va a echar a perder tu vida. Por eso el Señor en esta tarde nos dice, estad firmes en la libertad con la que yo los he llamado. Y dice la palabra de Dios, por último, mirad, les decía Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo les habla, les escribo con letras grandes, y nos dice a nosotros, les escribo con letras grandes para que podamos ver, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ellos no querían llevar la gracia para no sufrir persecución, porque el creer en Jesucristo trae persecución, porque el creer en Jesucristo te trae ofensa, porque eres vituperado y menospreciado cuando crees en Jesucristo. Eres abandonado por todos aquellos que aparentemente eran tus amigos, aún por tu propia familia. Pero el Señor nos dice que vale la pena seguir creyendo en Jesucristo y que no vale nada en esta vida. Él les decía a los de Galacia, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale. Nada vale, lo único que vale es una nueva creación, que tú y yo seamos una nueva persona en Cristo Jesús. Nada de lo que tú puedas hacer conforme a tus fuerzas vale. Lo único que vale es una nueva creación, una nueva vida en Cristo, es solamente a través de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, esta es una bendición para ustedes y para mí, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Esto es hermoso para nuestra vida. Si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, haya paz para tu vida, haya paz para mi vida y la misericordia de Dios que alcanzará nuestras generaciones, nuestra vida, nuestra familia, nuestras generaciones y que un día estaremos en la presencia de Dios y no nos apartaremos avergonzados de Él. Esta es la palabra de Dios, hermanos. No hay otro evangelio, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos más que en Jesucristo. Y luchemos y vivamos en la libertad con la que Cristo nos ha llamado. No nos dejemos contaminar por falsas filosofías, porque el Señor dijo que en estos tiempos se levantarían falsos cristos, falsos maestros, falsas enseñanzas, y que hoy tenemos que ser más que nada precavidos y entendidos y llevados
por la guianza del Espíritu Santo y no por cualquier corriente de doctrina. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias en esta tarde por lo que nos has permitido escuchar. Gracias por recordarnos que no hay otro camino, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, en el amor que tú tuviste para con nosotros, dándonos a tu Hijo amado que muriera en la cruz, el justo por los injustos. Gracias, Padre. Gracias, porque si no hubiera sido por ti, ahora nosotros estaríamos caminando hacia una condenación. Pero gracias a tu amor infinito, hoy somos hijos, hoy somos libres y hoy somos agradables delante de ti. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.